Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. Nunca está de más repasar consejos de mantenimiento para que nuestro coche no se vea afectado en invierno por la humedad, el frío o las heladas, que pueden afectar a la batería o a los líquidos y que nos obligarían a tener que pasar por el taller mecánico y los consiguientes gastos. ¿Quién mejor para aconsejarnos y darnos recomendaciones que los peritos de Mobius por la prevención? Estamos con Damián Urda, que es uno de los peritos de Mobius. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, pues la verdad es que con vosotros vamos a tener recomendaciones, consejos, porque es verdad que uno de los temas que más nos pueden preocupar es cómo tratar nuestro coche y sobre todo cómo vigilar en invierno para que la batería y los líquidos estén en el mejor estado. Pero eso sí, Damián, cuéntanos antes lo primero, exactamente qué funciones tiene la batería. Pues mira, la batería se encarga de alimentar toda la parte eléctrica del vehículo. Sobre todo es fundamental en el arranque. En invierno el mantenimiento preventivo es clave, especialmente para las baterías, porque el frío extremo, en muchos casos, reduce hasta un 50% la capacidad de la batería. Entonces, si no la tenemos bien revisada y en estado óptimo, nos puede perjudicar a la hora del arranque en frío y nos puede dejar tirados en cualquier momento. Entiendo. Siempre me he preguntado exactamente cuál es la vida útil de una batería, cuánto suele durar. Pues mira, la vida útil de una batería suele oscilar, si está bien mantenida, entre los 3 y 5 años, aproximadamente. Aproximadamente, pero incluso a lo mejor si utilizamos menos el coche o lo hacemos en terreno urbano, ¿la vida útil es más larga o es más corta? Pues cuanto menos utilizamos el vehículo, suele ser la vida más corta. Al final, si vamos a estar largas temporadas sin utilizar el vehículo, lo suyo y aconsejable es que al menos una vez en semana arranques el vehículo para que la batería nunca termine de descargarse del todo, porque cuando se descarga del todo es cuando tenemos muchos más problemas para recuperarla y la vida útil se termina. Ajá, es decir, que vuestra recomendación es que si lo utilizamos poco, por lo menos una vez a la semana lo encendamos, damos una vuelta y bueno, sí. Así aseguramos que va teniendo ese uso que permitirá que dure más tiempo, ¿no? Así es. Mínimo una vez a la semana sería lo aconsejable. De acuerdo. Bueno, pues lo tenemos en cuenta, Damián. En cuanto a ¿en qué nos tenemos que fijar cuando, bueno, pues nos puedan ser señales de desgaste de la batería? Pues mira, cuando vamos a arrancar el coche, normalmente si ves que al motor de arranque le cuesta, suele ser síntoma inequívoco de que la batería no está en plenas condiciones. Luego también visualmente hay que revisar pues que los bornes estén correctos, que no tengan corrosión, este polvo blanco que observamos a veces, y sobre todo que asegurarse que los bornes estén bien ajustados siempre. ¿Alguna otra señal de desgaste? Si el motor tarda en arrancar, es señal de batería débil, es la fundamental y la principal señal de alerta que cuando... Pues al final la batería no es algo que nos miremos habitualmente, pero cuando tú vas a arrancar y notas que el motor le cuesta, es señal inequívoca de que la batería está débil. Hemos hablado de consejos que íbamos a dar en esta conversación, por ejemplo, revisar anualmente la carga y capacidad. ¿Cómo podemos prevenir que la batería en invierno esté adecuadamente? Pues mira, tenemos que intentar que el voltaje nunca baje de 12,6 voltios, ¿vale? Es fundamental porque si no, cuando vamos a arrancar el vehículo, es lo que te digo, que le cuesta muchísimo mover el motor de arranque y termina por no arrancar. El frío es el factor que más afecta. La batería disminuye su capacidad. Una temperatura de 0 grados puede afectar su capacidad a menos del 20%, y si ya hablamos de temperaturas más bajas, hasta entre 30 y 40%, se ve menguada su capacidad. La reacción química interna se vuelve más lenta, por lo que la entrega bastante menos corriente. Y el motor necesita más energía para arrancar, porque el aceite está más espeso con el frío. Continuando con estos consejos que estamos obteniendo hoy gracias a nuestra conversación con los peritos de Mobius para la prevención, me gustaría preguntarte, Damián, por el tema de los líquidos del vehículo, ¿no? Que también son importantes vigilarlos en invierno. Hay varios en el coche. Empecemos por el aceite de motor. ¿Qué función tiene y sobre todo en qué nos tenemos que fijar para que estén en perfecto estado? Pues mira, el aceite de motor es fundamental porque al final es quien protege la vida del motor. Es fundamental porque sobre todo en invierno el frío lo espesa, entonces es fundamental que que el aceite de motor esté en buen estado, que los mantenimientos estén hechos en los kilómetros que corresponden, para que
conserve su densidad y hay que revisar siempre que el nivel esté entre el mínimo y el máximo, más cerca del máximo que del mínimo. Tan malo es que haya mucho como que haya poco, pero sobre todo si está por debajo del mínimo podemos causar daños muy graves en el motor. Y en invierno el frío lo espesa mucho, entonces cuesta muchísimo más arrancar el vehículo. Entonces es fundamental, lo que te digo, que esté siempre entre los niveles correctos. Bueno, y en cuanto al líquido refrigerante, que es otro líquido que también debemos vigilar, ¿cómo lo podemos cuidar, ¿no? Para que esté en perfecto estado, en situación óptima y sobre todo que no tengamos problemas? Pues mira, el líquido refrigerante, igual que el aceite de motor, tiene que estar siempre en el nivel ideal, entre el mínimo y el máximo, siempre por debajo del máximo, porque al final es fundamental que nunca esté en el máximo, pero nunca por debajo del mínimo. La concentración adecuada normalmente en invierno nunca puede tener agua solamente, porque tiene que tener líquido refrigerante que normalmente soporte mínimo 15 grados bajo cero para evitar congelaciones, porque al final muchas veces vamos rellenando y solamente rellenamos con agua y eso puede provocar congelaciones en invierno, lo que puede provocar rotura del radiador, manguitos e incluso llegar a perjudicar la culata. ¿Y los riesgos si no cuidamos el líquido refrigerante, cuáles pueden ser? ¿Qué daños puede generar en el coche? Te digo, los daños, si no llevamos el líquido refrigerante adecuado, pues es lo que te digo, si no puede proteger el nivel de congelación, puede llegar a romper el radiador, puede llegar a romper los manguitos, incluso se podría llegar a romper la culata. Estamos repasando cuáles son las recomendaciones que nos hacen los peritos de Mobius por la prevención y hablamos de líquidos en el coche. También importante vigilar y sobre todo saber cómo cuidar nuestro líquido de frenos. Pues igual, tenemos que estar revisando siempre que no baje del mínimo. Si tiene más de 2 años el líquido sin cambiar, puede tener humedad. La humedad al final puede repercutir en la pérdida de eficacia en el frenado. Al final, si el nivel está bajo, la condensación genera humedad y el agua absorbida puede afectar el rendimiento del líquido de frenos, por lo que nos puede afectar en la frenada del vehículo. Uh-huh. Y esto es un elemento crítico porque es un elemento de seguridad. ¿Y qué deberíamos hacer para prevenir estas situaciones? ¿Cambia el líquido de frenos cada cierto tiempo? ¿Cada cuánto es? Pues al menos cada 2 años deberíamos de cambiar el líquido de freno. Esto normalmente los técnicos del taller nos lo suelen mirar, ¿no? Sí. Cuando tú llevas el vehículo a pasar la revisión, te cambian aceite, líquidos, te suelen revisar también el estado del líquido de frenos. Bueno, ¿y otros fluidos relevantes que hay también dentro del coche, cuáles serían? Pues mira, en invierno es fundamental también, que parece algo que es menos importante, pero no lo es el líquido de limpiaparabrisas. O sea, en invierno es fundamental llevar el depósito siempre lleno, que no sea solamente agua, porque pasaría igual que con el refrigerante que puede congelarse. Entonces hay que utilizar un líquido para limpiaparabrisas tolerante a la congelación, porque en invierno lo usamos mucho más. Tú piensas que rocían las carreteras con sal, las lluvias, entonces los limpiaparabrisas es un elemento de seguridad que utilizamos mucho en invierno para poder ver perfectamente. También tengo entendido que, por ejemplo, otros fluidos que conviene vigilar es los que tienen que ver con la dirección asistida hidráulica o también el AdBlue. Sí, el AdBlue al final todos los coches te lo piden. Al final el AdBlue lo echas igual que echas el combustible, va en un depósito aparte. Igual que tú ves el indicador de combustible y le añades cuando falta, el AdBlue igual te lo solicita el vehículo. El líquido de dirección asistida al final es igual que el resto, hacer que lo revisen en todos los mantenimientos que se le realicen al vehículo y que nunca vaya con líquido menos de lo que necesita. Recordamos que estamos hablando con Damián Urda, que es uno de los peritos de Mobius para la prevención. Vamos un poco a resumir, ¿no? Y vamos a hablar de los errores frecuentes que cometemos muchos cuando estamos con nuestro coche y no nos fijamos, ¿no?, en determinados aspectos que pueden generar averías y demás. ¿Cuáles serían esos errores frecuentes en relación a batería o bien a los líquidos? Pues con respecto a la batería, al final es el no hacer el mantenimiento preventivo o el no fijarnos bien en las señales que nos da el vehículo. Al final, por ejemplo, los vehículos que llevan Start-Stop, en el momento en que una señal
que te alerta es que cuando debería de actuar el start-stop y deja de actuar, es una señal de que la batería ya empieza a fallar, de que la vida útil ya está llegando a su fin. Y eso es una señal que debemos de estar atentos porque nos indica que en cualquier momento la batería, además nos suelen avisar, de repente vas a arrancar el coche un día por la mañana que encima hace frío y el coche no arranca. Y esto que hacemos a veces de un poco alargar los mantenimientos por ahorro, pensando, bueno, 3 meses más, 6 meses más, no pasa nada, esto es un error también. Es un error porque al final, como dice el dicho, lo barato sale caro. Alargamos y al final podemos agravar daños que, llevando el mantenimiento tal y cual indica el fabricante, podemos prevenir muchísimas averías. Uh-huh. Por eso es fundamental realizar todos los mantenimientos cuando indica el fabricante. Y si nos encontramos debajo del coche con una mancha, aunque no sea muy grande, es decir, sería una pequeña fuga, también deberíamos actuar, ¿no? Porque esto puede ser peligroso, puede aumentar esa avería. Por supuesto, porque al final encontramos una mancha, como tú dices, debajo del vehículo. Nosotros, realmente, cuando tú ves la mancha, salvo que sea algo característico por el olor o por lo que sea, no sabes qué puede ser, pero ya te está indicando que algo no funciona, porque no debería de haber nada debajo del vehículo, por lo que lo recomendable es acudir al taller cuanto antes. Bueno, pues por último vamos a recordar a nuestros oyentes, vamos a ver esos consejos prácticos de prevención en relación a batería y a líquidos del vehículo. ¿Cuáles serían? Pues sobre todo, batería. Visualmente, que los bornes estén siempre limpios, es fundamental mantenerlos limpios, que no haya restos de corrosión, que estén los bornes bastante limpios, bien sujetos, porque esto nos va a evitar problemas con la batería. Los líquidos, que siempre estén en los niveles indicados por el fabricante, y sobre todo, líquido refrigerante, líquido de frenos, todo lo que lleva más de 2 años, conviene siempre sustituirlo. Muy bien, bueno, pues estos consejos prácticos que nos han dado los peritos de Mobius para la prevención, en este caso Damián Urda, con el que hemos hablado en estos minutos, sobre todo para mantener lo mejor posible y sobre todo no darnos sustos cuando tenemos que hablar de batería y de líquidos del coche. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, buenos días.